Imagine un motor de gasolina en el que no solo se mueven los pistones. Mientras el cigüeñal gira, toda la mitad superior del motor puede inclinarse para cambiar la compresión. Saab lo construyó, lo instaló en un automóvil funcional y lo presentó en Ginebra en el año 2000. Se llamaba Saab SVCE. No era un simple bloque experimental de laboratorio. Era un intento serio de resolver uno de los compromisos más antiguos del motor de gasolina, como obtener la eficiencia de una compresión alta y, al mismo tiempo, soportar una sobrealimentación extrema cuando el conductor exige potencia. La relación de compresión compara dos volúmenes. El volumen total del cilindro cuando el pistón está abajo, dividido entre el pequeño volumen que queda cuando el pistón llega al punto muerto superior. Matemáticamente, es el volumen desplazado más la cámara, dividido entre el volumen de la cámara. Si el espacio final es muy pequeño, la mezcla queda más comprimida. Eso suele mejorar la eficiencia térmica, porque la combustión puede entregar una mayor parte de su energía como trabajo útil. Pero también eleva la presión y la temperatura antes de que aparezca la chispa. Con mucha carga, combustible de bajo octanaje o aire fuertemente sobrealimentado, parte de la mezcla puede autoencenderse de forma descontrolada. Eso es detonación, ondas de presión violentas que reducen el rendimiento y, si son intensas, pueden dañar pistones, anillos y cojinetes. Por eso un motor convencional escoge una relación fija que debe sobrevivir al peor escenario. Cuando el vehículo solo mantiene velocidad, esa misma relación puede ser más baja de lo ideal. Saab decidió que el motor no debía aceptar ese compromiso permanentemente. Los ingenieros de Saab comenzaron a estudiar la compresión variable desde principios de los años 80. El desarrollo concreto avanzó al final de esa década y la primera solicitud de patente se presentó en 1990, 10 años antes de la exhibición pública. El primer motor experimental utilizable fue un 2 litros que produjo incluso más potencia de la necesaria. Después apareció un segundo prototipo, un extraño 6 cilindros en línea de solo 1,4 litros. La empresa alemana FEV evaluó el concepto y confirmó que cumplía los objetivos planteados. Pero aquel 6 cilindros era difícil de empaquetar en los futuros Saab. El proyecto evolucionó entonces hacia el demostrador definitivo, 1,6 litros, 5 cilindros en línea y una arquitectura completamente diferente a la de un motor común. En un motor normal, la culata se atornilla sobre un bloque fijo que contiene los cilindros. El SVCE dividía el conjunto mucho más abajo, aproximadamente 20 centímetros por debajo de la unión convencional. La parte superior integraba la culata y los 5 cilindros en una sola estructura. Saab llamó a esa pieza monoead. Debajo quedaba el cárter estructural con el cigüeñal, sus cojinetes, las bielas y los pistones. Es importante entenderlo, los pistones permanecían vinculados a la sección inferior, mientras las paredes de los cilindros y la culata podían cambiar ligeramente de posición alrededor de ellos. En uno de los costados, el monoead estaba unido al cárter mediante un eje longitudinal que actuaba como bisagra. En el lado opuesto, un actuador hidráulico controlaba la inclinación. El movimiento máximo era de apenas 4 grados, pero ocurría a una distancia suficiente para cambiar de forma apreciable el volumen sobre el pistón. Cuando el monoead reducía su inclinación, la cámara en el punto muerto superior se hacía menor y la relación aumentaba. Cuando el actuador levantaba el lado móvil, la cámara crecía y la relación disminuía. El cigüeñal no subía, las bielas no cambiaban de longitud y los pistones conservaban un diseño convencional. La patente de Saab muestra una solución mecánica con ejes excéntricos y barras de enlace para sostener la sección móvil. El prototipo presentado en el año 2000 utilizaba control hidráulico. En ambos casos, el objetivo era posicionar el monoead con precisión y soportar las enormes fuerzas de combustión sin que la estructura se desplazara. Mover una parte del motor crea un problema inmediato, el cárter debe seguir sellado. Saab rodeó la unión con un fuelle flexible de caucho.
Ese sello podía absorber desplazamiento, inclinación y pequeñas diferencias de altura, evitando que el aceite y los gases del cárter escaparan o que entrara contaminación. La culata y los cilindros integrados también eliminaban la junta de culata convencional entre esas dos piezas y permitían optimizar los conductos de refrigeración. Esto era especialmente importante porque el prototipo trabajaba con niveles de sobrealimentación y densidad de carga muy superiores a los motores Saab de producción de aquella época. En conducción suave, el motor utilizaba una compresión cercana a 14:1. El compresor mecánico podía desacoplarse y el pequeño 1,6 trabajaba con una carga relativamente alta para producir la potencia necesaria. Eso reducía las pérdidas de bombeo frente a un motor grande funcionando con la mariposa casi cerrada. Las pérdidas de bombeo aparecen cuando los pistones deben aspirar aire a través de una admisión muy restringida. Un motor pequeño necesita abrir más el acelerador para realizar el mismo trabajo que uno grande, por lo que genera menos vacío y desperdicia menos energía arrastrando aire durante la admisión. Al acelerar con fuerza, la estrategia se invertía. El monoead aumentaba su inclinación y la relación podía caer progresivamente hasta 8:1. La menor compresión geométrica dejaba margen para introducir una masa enorme de aire sin superar el límite de detonación. En lugar de un turbocompresor, Saab eligió un compresor mecánico conectado y desconectado por el sistema electrónico. La razón declarada era obtener simultáneamente una respuesta inmediata y una presión muy alta. Un intercooler reducía la temperatura del aire comprimido antes de entrar a los cilindros. La cifra publicada fue extraordinaria, hasta 2,8 bar de sobrepresión, equivalentes a 40 psi. Saab indicaba que era aproximadamente el doble de la presión entregada entonces por sus motores de alto rendimiento del 9.3 Big y el 9.5 Aero. Nada de esto podía funcionar con un control rudimentario. Una versión especial del sistema Saab-Trane calculaba continuamente la compresión adecuada utilizando el régimen del motor, la carga y la calidad del combustible. También coordinaba el encendido, la inyección y la conexión del compresor. No existían solamente dos modos. El actuador podía seleccionar cualquier punto intermedio entre 8 y 14:1. En una subida, un adelantamiento o un cambio en la calidad de la gasolina, el motor podía reducir la compresión, en crucero, podía recuperarla para aumentar la eficiencia. La capacidad de adaptarse al combustible era otra ventaja. En vez de diseñar todo el motor para un octanaje fijo, el control podía buscar la relación más alta que las condiciones permitieran y retroceder cuando aparecía riesgo de detonación. Las especificaciones del prototipo explican por qué causó tanto impacto. Cilindrada exacta, 1598 centímetros cúbicos. Diámetro de 68 milímetros, carrera de 88, 5 cilindros y cámaras de 4 válvulas. Entregaba 225 caballos y 224 libras-pie, aproximadamente 304 Nm. Eso equivale a unos 141 caballos por litro, una potencia específica excepcional para un motor presentado hace más de un cuarto de siglo. Saab lo describía como un motor con la economía normal de un 1,6 y potencia comparable a un atmosférico muy preparado de 3 litros. La compañía afirmó una reducción de consumo de hasta 30% frente a un motor atmosférico de prestaciones equivalentes. Pero hay un detalle que suele omitirse. Saab reconocía que instalar compresión variable en un motor atmosférico convencional solo mejoraría el consumo entre 4 y 5%. El gran resultado provenía de 3 elementos trabajando juntos: cilindrada reducida, sobrealimentación intensa y relación de compresión variable. La cilindrada pequeña reducía masa, fricción y pérdidas de bombeo. El compresor entregaba potencia cuando era necesaria. Y la compresión variable permitía que ambos extremos coexistieran, alta relación para eficiencia y baja relación para tolerar la carga sobrealimentada. Entonces, ¿por qué no llegó a producción? Saab nunca publicó una única causa definitiva. La propia presentación advertía que el 5 cilindros seguía siendo un prototipo y necesitaba más desarrollo antes de convertirse en un motor de serie. La arquitectura añadía piezas,
masa, volumen y puntos críticos de durabilidad. El mecanismo debía conservar el ángulo bajo presiones de combustión enormes. El fuelle debía sellar durante millones de ciclos térmicos. La admisión, el escape, la refrigeración y los accesorios tenían que convivir con una sección superior móvil. También debía justificar su costo frente a tecnologías que avanzaban rápidamente, inyección directa, turbocompresores más eficientes, distribución variable, mejores controles de detonación y, años después, electrificación. El SVC no demostró ser imposible, simplemente no completó el largo camino industrial desde prototipo hasta producción masiva. Su legado, sin embargo, es enorme. En 2016, Infiniti presentó un sistema de compresión variable listo para producción y lo lanzó posteriormente en el QX50. Aquel motor también variaba entre 8 y 14:1, pero utilizaba un mecanismo multibrazo para modificar la altura máxima de los pistones. La diferencia resume la audacia de Saab. Infiniti movió la geometría dentro del tren alternativo. Saab había intentado inclinar la estructura que contenía todos los cilindros. Dos respuestas distintas al mismo problema termodinámico. El Saab SVC fue pequeño, sobrealimentado, adaptable y mecánicamente extravagante. No salvó al motor de combustión ni llegó a los concesionarios. Pero demostró, con un automóvil funcional, que una relación de compresión no tenía por qué permanecer fija. Y quizá esa sea la mejor definición de una tecnología olvidada, no una idea absurda, sino una solución técnicamente brillante que apareció antes de que la industria estuviera preparada para asumir toda su complejidad. ¿Cuál debería ser el próximo motor perdido de la historia?